Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la Comisión de Salud por la invitación. Es un placer para mí estar acá y más aún representando a mi provincia. Les comento que yo represento al Consejo de Médicos de la provincia de La Rioja y al Colegio de Médicos. La provincia de La Rioja tiene poco más de 300.000 habitantes y más de 1.600 médicos en actividad. Bueno, la verdad que he escuchado a sendos disertantes y muchos de ellos han hecho referencia a el principio de la vida y pareciera ser que en algunas cuestiones no se ha llegado a entender la verdad cuál es el inicio de la vida, ¿sí? En relación a eso quiero decirles dos palabras. Primero, la unión del óvulo con el espermatozoide configura en realidad la transferencia de códigos genéticos. 23 cromosomas de la mamá, 23 cromosomas del papá, me van a conformar en esa fusión un ser distinto, único, y que desde el primer momento, que es el momento de la fecundación, ya va a tener definido absolutamente todo: su personalidad, el color de su cabello, el color de su piel, entre otros rasgos que quedan definidos en ese instante de la fecundación, de la concepción, perdón. Dicho esto, quiero entonces referirme a ver, porque de distintas maneras se ha calificado al embrión, al feto, ¿sí? Inclusive a modo despectivo cuando se habla de un cúmulo de células, y en realidad saben que esa desacreditación que le hacen es verdadera, es un cúmulo de células. Todos somos un cúmulo de células, yo lo soy y todos los aquí presentes lo somos. La diferencia entre ese cúmulo de células, ¿y cuál es? Nada más que el tiempo. ¿Por qué? Porque del conjunto de células vamos a formar un tejido. Del conjunto de tejidos vamos a formar un órgano. Y de ese conjunto de órganos vamos a formar un sistema. Entonces tenemos el sistema nervioso central, el sistema digestivo, etcétera, y todos los sistemas que conforman la anatomía de nuestro cuerpo. Esto está en todos los tratados de embriología, en todos los tratados de citología y en todos los tratados de histología, que es cuando nosotros estudiamos en medicina la materia de histología. Ahora bien, la formación y el desarrollo de ese niño, como les decía, ya está condicionado desde el primer momento de la concepción. Entonces, haciendo alusión a lo que tiene que ver con esta media sanción del proyecto, hay muchos puntos en los cuales los médicos de la provincia de La Rioja no estamos de acuerdo. Nosotros hemos tenido, siendo una provincia con muy escasos recursos, muchos logros en lo que ha hecho a la protección de la maternidad vulnerable. Esos logros han tenido que ver con un esfuerzo desmesurado y con un compromiso importante de todo nuestro sistema de salud. Esto está reflejado entonces en las estadísticas, ¿sí? En las estadísticas nacionales. Fíjense ahí en los cuadros, nosotros tenemos que cuando se plantean los desarrollos del milenio, el quinto objetivo de los desarrollos era la disminución de la muerte materna, ¿sí? Entonces nosotros, fíjense que tenemos a lo largo del tiempo estas estadísticas, fíjense que la fuente está fijada acá y son los datos del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Nosotros tenemos causas obstétricas directas e indirectas que están marcadas en las rosaditas rayadas que se ven acá y que ahí están de otro color. Son las causas directas, ¿sí? Fíjense, en el año 2010 hemos tenido una causa directa, 5 causas indirectas obstétricas y solo una por aborto. Luego, en el 2011, hemos tenido solamente 3 causas indirectas y una por aborto. En el 2013 hemos tenido 4 causas directas, una causa indirecta y 2 causas por aborto. En lo que va del año 2014, 2015, 2016, y les cuento que 2017 y 2018, es decir, hace 5 años y medio que en mi provincia no hemos tenido una muerte por aborto.
Entonces, la conclusión que yo estoy sacando de esto es que verdaderamente para nosotros, y esto lo hemos logrado sin una ley de aborto libre, esto lo hemos logrado, como les dije anteriormente, con un esfuerzo de trabajo y que se ha centralizado particularmente en la capacitación de nuestros médicos y de nuestro equipo de salud todo, en la educación y en la prevención de embarazos no deseados. Pero en realidad este proyecto de ley en ningún momento he podido leer o interpretar que me está hablando de maternidad vulnerable. Por el contrario, está sesgado y centralizado en un único objetivo, que es la interrupción del embarazo, ¿sí? Hasta la semana 14 y luego de la semana 14, aduciendo, lógicamente, conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud, algún inconveniente biopsicosocial de la madre. Yo les quiero decir, nosotros los médicos curamos enfermedades, no las generamos. Nosotros no somos generadores de patologías. El embarazo, salvo que curse con alguna comorbilidad, el embarazo no es una enfermedad. Entonces, dicho esto, quiero que les quede claro que esto no se trata de una política que pueda ser ejecutada por la salud pública. Esto realmente no es un problema de salud pública. El acto de provocar la interrupción de un embarazo es lo que generaría una enfermedad. Entonces nosotros como médicos tenemos una formación histórica y un mandato de resguardar y de proteger la vida. Entonces no estaríamos entendiendo por qué compulsivamente e imperativamente con este proyecto de ley se nos quiere obligar a finalizar con una vida que ya está harto comprobada científicamente, que es una persona y que es vida desde el momento de la concepción. He escuchado decir también que no se trata de una persona. Entonces, si no se trata de una persona, yo me pregunto a qué especie pertenece. Entre otros tantos cuestionamientos que me hago, ¿no? Pero por razones de tiempo voy a pasar a decir cuáles son los puntos que nosotros en mi provincia hemos determinado en sendas reuniones que hemos tenido con médicos del colegio y del consejo médico que estoy representando. No es un problema entonces de salud pública, pero sí tenemos otros inconvenientes que nos están urgiendo en este momento. Frente a la diapositiva anterior, que teníamos esas 2 muertes en el año 2013, fíjense en la misma línea de tiempo, y esto es del Instituto Nacional del Cáncer, tenemos 2 muertes por aborto frente a 179 muertes en mujeres por cáncer de mama. Así también tenemos 86 muertes por cáncer de cuello uterino. Estos sí, entonces, son problemas sanitarios. Entonces, intentemos legislar para dar protección. Si lo que queremos hacer es una protección integral de la mujer, intentemos realizar políticas públicas que puedan contrarrestar este flagelo que sí mata gente verdaderamente, no una ley de aborto libre. Y en relación a este proyecto, que como les dije, por razones de tiempo, voy a tratar de ser lo más sintética posible, hay un punto que nos alarmó bastante, que es, en realidad, cuando se habla de, inclusive también hago alusión un poquito al fallo FAL, si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante él o la profesional de la salud interviniente. Y antes, yo les quiero fundamentar y yo les quiero contar, en realidad, qué es lo que le sucede a un niño víctima de un abuso sexual. Primero, que es la tragedia más grande que puede vivir un ser humano, porque el estigma psíquico es el que queda impregnado para toda la vida, más y sobre todo cuando se ha tratado de un niño. Pero ¿qué pasa con el niño? Su condición de niño y su inmadurez psicológica a veces no le permite, hasta que no logra internalizar las normas morales, no le permite diferenciar y saber que lo que le pasa está mal. Y esto tiene que ver, por un lado, con esa inmadurez mental y por otro lado, con la astucia del abusador, del pedófilo o del pederasta en su defecto. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación, que se repite en el tiempo, hace que la criatura lo tome como algo de alguna manera natural. Entonces, la criatura no va a una guardia del hospital diciendo me violaron.
no va diciéndolo. Esto por un lado. Y por otro lado, muchas veces, y esto lo digo con toda la autoridad que me corresponde, el ejercicio de mi especialidad en 11 años como médica legista, porque aparte soy jefa de servicio de medicina legal del Hospital Enrique de Veraballos y del Hospital de la Madre y el Niño. Y hemos tenido muchísimos casos de este tipo, en donde muchas veces, por distintas razones, no solamente que tenga que ver con la astucia también del pederasta, del abusador, sino también que muchas veces la propia madre lleva a la criatura como una especie de como un voto, haciendo un voto de silencio, un pacto de esto no vamos a hablar, porque muchas veces tiene que ver con que el padre o el padrastro de la criatura es el único sostén de la familia, entonces de esto no lo tratamos, a esto no lo vamos a hablar, y simplemente lo lleva, y muchas veces puede ser la propia madre, y esto queda ahí sumido en el silencio. Y sepan que la denuncia también genera un efecto terapéutico sobre el niño. Es decir, resumiendo, no me parece, no estoy de acuerdo que no se mencione en realidad, o al menos tendría que decirse que no basta la simple declaración jurada, porque como yo les he dicho, muchas veces la criatura no ha tomado conciencia de lo que le estaba pasando, no lo ha podido internalizar como un daño en su cuerpo. Entonces, esto hace que al no haber tomado conciencia no lo diga. Entonces, cuando estas cosas suceden, es importante que se tenga en cuenta que si yo voy a armar esto y voy a tener en cuenta lo que sucedió a posterior del fallo FAL, tendríamos que citar en realidad que esta evaluación multidisciplinaria, el examen único, evitando la revictimización o lo que fuera, debiese ser en concordancia con la ley 25087 y su artículo 119, que tipifica los delitos contra la integridad sexual. Y no lo dice. Por otro lado, lo que tiene que ver también con la objeción de conciencia que escuché en reiteradas oportunidades, quiero que entiendan que no es una cuestión caprichosa el hecho de no querer figurar en un listado. Me parece realmente discriminativo, me parece que debe respetarse también el derecho al culto. Hay instituciones, como por ejemplo la Universidad Católica, que basan su formación académica sobre la base de un culto religioso, que en este caso es la Iglesia Católica. Entonces, ¿no estarían ustedes cercenando ese derecho? ¿Y ese derecho también acaso no es constitucional? Entonces, básicamente por eso, en nombre de los médicos de la provincia de La Rioja, nosotros rechazamos, entre otros argumentos que hice con anterioridad, este proyecto en su totalidad. Así también, en el artículo 20, donde hace la referencia a la conformación de una comisión bicameral, y en donde nos dice que esta formación bicameral, bueno, tendrá, entre otras, recetar denuncias o informes provenientes de miembros de la comunidad educativa, ¿sí?, sobre la falta u obstrucción de la aplicación efectiva de la ley. Entonces, si vos de pronto sos docente y tenés cierta ideología, no vas a poder contradecir ningún argumento de esta ley porque podés ser denunciado, y entonces eso eventualmente podría llegar a determinar que uno interrumpa su pérdida laboral también. Bueno, por todas estas razones, nosotros solicitamos el rechazo total a este proyecto de despenalización. Muchas gracias. Gracias. Y una última cosa, senadores. Les estamos pidiendo nosotros, desde la provincia de La Rioja, que cuando sus nietos, cuando sus hijos lean la historia, que rece en realidad que este Parlamento tuteló como el tesoro más preciado el primer derecho humano, que es la vida. Muchas gracias. Gracias.